Bueno, pues vamos a comenzar hoy con este ciclo de miradas cruzadas sobre la seguridad en Asia Oriental y bueno, pues vamos a comenzar con una ponencia a cargo de Carlos Umaña, que nos va a hablar de la abolición nuclear desde la perspectiva asiática. El ciclo en sí, como podéis ver, pues consta de 4 conferencias, cada una, ¿no?, con una temática distinta, no necesariamente vinculada a un país concreto, ¿vale? Pero sí que en principio, bueno, pues la de hoy ya veréis, ¿no?, que las referencias a Japón pues probablemente sean mayores que a otros países. En la que tenemos mañana, pues más vinculada a Corea del Sur. El 25 de noviembre, que además tenemos a otra de las ponentes que está al fondo, Alina Young, que nos va a hablar de seguridad humana en Corea del Norte. Y el 9 de diciembre, pues veréis, ¿no?, que la temática, ¿no?, de la conferencia es sobre las amenazas, o sea, cómo China percibe, ¿no?, las amenazas en su entorno. O sea, no China como amenaza, sino la visión un poco, ¿no?, de China amenazada, que también es un poco diferente, ¿no?, a lo que solemos encontrar, ¿no?, normalmente, ¿no?, en nuestro entorno. Y nada, pues ya digo, ¿no?, vamos a dar lugar, vamos a comenzar con esta conferencia. Os recuerdo el formato que vamos a tener. Más o menos, Carlos hará una intervención inicial de unos 40 minutos aproximadamente y a continuación bueno, pues abriremos el turno de preguntas y la idea, bueno, pues esperamos que os animéis, ¿no?, a plantear las dudas que podáis tener, ¿no? Antes de dar la palabra, bueno, pues os comento un poquito, ¿no?, la trayectoria curricular de Carlos. Él ha sido Premio Nobel de la Paz en 2017 por el trabajo, ¿no?, a la hora de impulsar el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Es miembro del equipo directivo de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de las Armas Nucleares y además ha colaborado estrechamente con la Nihon Hidankyo, que es la conferencia japonesa de organizaciones de víctimas de las bombas A y H, que también recibió el Premio Nobel de la Paz en 2024. Así que, como podéis ver, ¿no?, lo que nos va a contar hoy no es solo fruto, ¿no?, de un análisis teórico, ¿no?, de un conocimiento, digamos, ¿no?, de una óptica más científica, sino que además también va a ser desde una experiencia práctica, directa, ¿no?, de advocacy, ¿no?, por lo que tiene que ver, ¿no?, con la eliminación de la abolición de las armas nucleares. Así que, Carlos, cuando quieras, puedes comenzar. Buenos días. Como bien explicó Mario, yo soy Carlos Umaña, yo pertenezco a un movimiento global. Vamos a tocar un tema que es un tema pues profundo, que tiene, hay mucho de qué hablar. Traigo aquí todo, voy a tratar de apegarme a esto para ir bien con el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar sobre las armas nucleares desde un punto de vista primero generalista, para que antes de hablar sobre la perspectiva asiática, primero entender en qué consiste el problema nuclear, en qué consisten las armas nucleares y qué rol juega Asia y también pues todos nosotros en eso. O bueno, yo hablo como representante de un movimiento global. Soy uno de muchos, de muchísimos, y es un movimiento que ha crecido a partir de la convicción de que los profesionales de la salud, la sociedad civil y los ciudadanos comunes tenemos un papel vital en la configuración del futuro de la humanidad. Entonces, hablemos un poquito, vamos a entrar hablando sobre en qué consiste este movimiento. IPPNW, nombre cortito, es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Fue fundada en 1980 por médicos entonces soviéticos y estadounidenses y su misión era simple pero profunda: prevenir lo que no se puede tratar, una guerra nuclear. En 1985 IPPNW recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por educar al mundo sobre las consecuencias de los conflictos nucleares. Y de eso se trata el desarme humanitario. Cuando escuchen la palabra desarme humanitario, de eso se trata, de poner la ciencia al servicio de las personas y situar a las personas, no el poder, en el centro del debate. Por eso es desarme humanitario. Cuando las personas son la prioridad, las políticas cambian. Y de este legado surgió ICAN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. ICAN es actualmente una coalición de ya casi 700 organizaciones en más de 100 países y que todas estas organizaciones de diversa índole están unidas por un objetivo singular, que es eliminar las armas nucleares mediante un tratado, que es el Tratado
sobre la prohibición de las armas nucleares. Y en 2017, ICANN, recibimos el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a nuestra labor por crear conciencia sobre las consecuencias catastróficas humanitarias de cualquier uso de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos innovadores por lograr una prohibición basada en un tratado de dichas armas. Este tratado es el TEPAN. Después les hablo un poquito al respecto, porque es un tratado, es una revolución. Y bueno, y juntas IPPNW e ICANN representan la conciencia de la sociedad civil, ¿verdad? Nosotros no somos diplomáticos, no somos generales, somos profesores, médicos, estudiantes, supervivientes también. Nihon Hidankyo, que vino en enero a España y que Rumi, ahí fue cuando establecimos relación con Rumi, que colaboró. Y somos soñadores también, que estamos en búsqueda de un mundo pacífico libre de la amenaza de la aniquilación nuclear. Los fundadores de ICANN a menudo hablan de las 3 H's, que es en inglés Horror, Humor and Hope, en español horror, humor, esperanza, en japonés sería kyofu, humor es humor, sí, y hope es kibo, ¿verdad? Ahí están los que están estudiando japonés, ahí tienen. Entonces, esta idea, ¿verdad? Eso es lo que impulsa la organización. El horror se refiere a la exposición implacable de la verdadera naturaleza, a la verdadera naturaleza de las armas nucleares, es decir, el sufrimiento indescriptible que infligen y que siguen infligiendo actualmente. El humor es nuestro pegamento, ¿verdad? Las 700 organizaciones están unidas por la alegría que tenemos al trabajar juntos, ¿verdad? Lo que nos une. Incluso cuando estamos trabajando por una realidad tan cruda, ¿verdad? Y la esperanza es lo que nos impulsa hacia adelante, ¿verdad? La visión de un mundo pacífico y libre de las armas nucleares. Entonces, bueno, comencemos con la primera H, con Kyofu, el horror, ¿verdad? El impacto humanitario de las armas nucleares. Las armas nucleares se conocen como armas de destrucción masiva porque no discriminan entre blancos, militares y civiles, ¿verdad? En esta categoría están esas otras armas también, las armas químicas, las biológicas, las minas antipersonales y las municiones en racimo. La humanidad actualmente enfrenta 2 amenazas existenciales, las armas nucleares y la crisis climática. Las armas nucleares, a diferencia de estas otras, son el invento humano más devastador jamás creado y por mucho. Hay 9 estados nucleares, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China, que los pongo en rojo porque son los primeros 5 y son también, no casualmente, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y luego están India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Hay otros países que previamente tuvieron armas nucleares, Sudáfrica, un país que dejó sus armas nucleares cuando dejó el apartheid también, interesante esa relación. Y luego 3 países que dejaron sus armas nucleares cuando dejaron de pertenecer a la Unión Soviética, son Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Actualmente hay unas 12.120, vamos a ver, bueno, 12.100 y pico de armas nucleares, 2.221, perdón. Armas nucleares distribuidas de esta forma, ¿verdad? Rusia y Estados Unidos son las que más tienen y seguidas por China y luego el resto. De estas 12.221 ojivas nucleares, hablamos de la ojiva, ¿verdad? La ojiva, imaginémonos, la ojiva es una cabeza nuclear que va puesta en un misil. De estas hay 2.000 que están en alerta máxima, es decir, que están listas para ser detonadas en 1 minuto, el famoso botón rojo. Las armas nucleares existen desde 1945, cuando podemos decir que inicia la era nuclear, y se han utilizado en guerra solamente 2 veces, en Hiroshima y en Nagasaki, el 6 y el 8 de agosto de 1945. Sin embargo, el poder destructivo de las armas nucleares ha crecido exponencialmente desde entonces.
El poder se mide en kilotones y en megatones. Un kilotón equivale a 1000 toneladas de TNT, es decir, el equivalente a 1000 toneladas de dinamita. Y un megatón es 1.000.000 de toneladas de dinamita. Entonces podemos ver en el cuadro grande, a la extrema izquierda se ve la potencia de Hiroshima y Nagasaki. Y las bombas, la bomba más potente jamás detonada supera la potencia de la bomba de Hiroshima 6.000 veces. Es decir, una sola bomba contiene 6.000 Hiroshimas. Pero claro, no solo ha habido 2 detonaciones, ha habido 2060 detonaciones en ensayos nucleares. Estos ensayos se han ocurrido en las islas del Pacífico, en Australia, en el desierto de Nevada, en Argelia, en Corea del Norte, en Kazajistán y en otros lugares. Y Estados Unidos es el país que más ha hecho ensayos nucleares. Existen también lo que se llaman las zonas libres de armas nucleares, ¿verdad? Que son regiones en donde los países se comprometen legalmente a no desarrollar, adquirir ni almacenar armas nucleares. Y están respaldados por tratados multilaterales y están supervisadas por organismos como la ONU y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que también es una dependencia de la ONU. Entonces hay 5 áreas libres de armas nucleares principales. Toda Latinoamérica y el Caribe es un área libre de armas nucleares. África casi en su totalidad, es decir, todos los países han suscrito este tratado multilateral entre varias partes. El Pacífico Sur, luego Asia Central y el Sudeste Asiático. Es decir, en Asia tenemos 2 zonas libres de armas nucleares. Y hablando de Asia también, si vemos aquí, de estos países, hay varios asiáticos, ¿verdad? Son 4 países que son plenamente asiáticos y Rusia lo podemos considerar Asia del Norte. Entonces, podríamos decir incluso que la mayoría de los países nuclearmente armados están en Asia. No así la mayoría de las ojivas, pero sí de los países. Y bueno, esta es la zona libre del sudeste asiático que estos países se unieron en esta zona por el Tratado de Bangkok en 1995. La de Asia Central, que esa es interesante también, no tan interesante para merecer una diapositiva como esta, pero sí, porque limita la de Asia Central, es Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Y esta pues limita con Rusia, con China y con Irán y con Afganistán. Bueno, entonces entremos en materia sobre lo que son las armas nucleares, que las armas nucleares no son solo bombas convencionales de gran tamaño, es decir, no son una dinamita gigantesca y ya está. Sus efectos se extienden en el espacio y en el tiempo, porque contaminan la tierra, contaminan el agua y contaminan la vida por generaciones. Las consecuencias de una detonación nuclear se derivan de 3 fuerzas principales: la onda expansiva, el calor y la radiación. Con la onda expansiva, imaginémonos una pared de aire comprimido que va destruyéndolo todo y que va acompañada de una sobrepresión extrema y luego de vientos huracanados. Esto arrasa con todo, con edificios e infraestructuras, y lo convierte en todo en escombros y en proyectiles. Ahora, el calor en el núcleo de la explosión alcanza temperaturas de millones de grados centígrados. Es decir, aquí se produce un sol en miniatura. De hecho, en el núcleo es más caliente que el propio núcleo del sol. Cerca del hipocentro, ya hablando por ejemplo de Hiroshima, que fue una detonación que se hizo, no fue en la Tierra, pero ya en la Tierra, cerca del hipocentro, las temperaturas se disparan a miles de grados centígrados. Y esto lo que hace es vaporizar la materia orgánica, incluidos los seres humanos, ¿verdad? Más allá del hipocentro, ¿verdad? En el puro centro de donde ocurre la detonación, todo lo que es inflamable, todo lo que tiene potencial inflamable se incendia. Aquí hablamos del plástico, del cuero, de la piel, la madera, los vehículos, los muebles, el cabello, ¿verdad? Y estos incendios que se generan luego se fusionan en vastos infiernos, en incendios coalescentes que consumen todo a su paso.
¿verdad? Y aquí ya no hablamos solo de destrucción, ¿verdad? Estamos hablando de aniquilación, porque no solamente la incineración, sino también el agotamiento de oxígeno. Entonces, en Hiroshima, por ejemplo, Hiroshima en ese momento era una ciudad que estaba construida en su mayor parte de madera. Entonces, la ciudad, o sea, la destrucción fue vasta. Esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce como una sombra nuclear. Eso es lo único que quedó de una persona que estaba cerca del hipocentro, cerca del punto de la detonación. Ahora, la explosión primero, imaginémonos, causa una destrucción, pero luego se contrae por el calor y asciende a la superficie. Entonces forma esta nube característica en forma de hongo, ¿verdad? Y esta nube entonces contiene los restos de la explotación, incluidas las personas que fueron incineradas, todo sube ahí y luego se esparce. Entonces esto genera, así es como se esparce la radiación ionizante, que no solamente por la explosión, sino también lo que sube a la atmósfera a través de este hongo, ¿verdad? Y lo que se conoce, o sea, se esparce a través de lo que se conoce como la lluvia radioactiva, ¿verdad? Que causa, y la radiación, el problema que tiene es que va a causar daños tanto al corto plazo como a largo plazo. Y sus efectos no son solo fatales, sino que en muchos casos son intergeneracionales y que van a afectar la salud de los supervivientes y de sus descendientes. Y aquí entramos en materia, ¿verdad? La gente que tiene un poquito más de relación con ciencias de la salud sabrá algo sobre el síndrome de irradiación aguda. El síndrome de irradiación aguda es el resultado de altas dosis de radiación ionizante penetrante. Y la gravedad es directamente proporcional al nivel de exposición. Entonces, más allá de los síntomas que sabemos todos que produce la radiación, como la caída del pelo y la ulceración, se produce un síndrome inflamatorio que abarca varios sistemas, multisistémico, y produce fallos sistémicos en el sistema sanguíneo, en el sistema neurológico, en el sistema gastrointestinal. Es una muerte, es un padecimiento sumamente insidioso, sumamente doloroso y puede conducir a la muerte atroz en cuestión de horas, días o semanas. Los supervivientes han descrito escenas espantosas de convulsiones, hemorragias, ojos que se salen de las órbitas, abdómenes que explotan y personas que se desangran hasta morir. Y quienes sobreviven a la fase inicial pueden permanecer enfermos durante meses o incluso años, y los daños que quedan, ¿verdad?, de la cicatrización van a ser persistentes en su sistema inmunológico y en sus órganos internos. Luego está el síndrome de irradiación crónica, que a largo plazo la exposición a dosis bajas de radiación, ya en este caso no estamos hablando de no es directamente proporcional a la dosis de la radiación, pero la exposición a la radiación en general puede desencadenar cánceres y enfermedades crónicas varios años después del evento inicial. Y muchos sobrevivientes que al principio parecían ilesos, que no les había pasado absolutamente nada, al cabo de los años desarrollaron leucemias, cáncer de tiroides, cáncer de mama y otras enfermedades malignas. La radiación también aumenta el riesgo de efectos congénitos, es decir, cuando está el bebé en formación y se expone a la radiación, y esos efectos congénitos pueden ser graves en los hijos de las personas expuestas, ¿verdad?, que es un legado de sufrimiento que se transmite de generación en generación. Y estos riesgos no disminuyen con el tiempo. Para los sobrevivientes, la amenaza de las enfermedades relacionadas con la radiación continúa creciendo a lo largo de sus vidas. Es un riesgo que crece, o sea, es un crecimiento compuesto del riesgo. Y aquí entonces vemos que el daño no es solo celular, ¿verdad?, sino también hay un daño psicológico, social y profundamente personal, y de esto podemos hablar muchísimo. Aquí vemos, por ejemplo, estas son imágenes recientes. Estos son sobrevivientes de Kazajistán, de los ensayos que se hicieron en Kazajistán. Karibek Kukuyov, que es el pintor, es un activista que ha dedicado su vida también a contar su historia. Y Berik Sizdikov, que es un pianista y también es un activista, que los dos, a pesar de ser activistas, también tienen una altísima dependencia en un sistema de personas que tienen que ayudarlos a
sus tareas, con sus actividades cotidianas. Ahora, cuando ocurre un desastre, estamos acostumbrados a que haya una respuesta médica o de socorro, ¿verdad? Pero en este caso no se podría brindar, ¿verdad? Porque la mayoría de los hospitales y las clínicas quedarían destruidos o quedarían inoperables. Los suministros esenciales desaparecerían, las carreteras, los puentes, las redes de comunicación quedarían todos destruidos. Y esto haría casi imposible hasta llegar a los supervivientes y prestarles atención. Y la mayoría del personal sanitario moriría o resultaría gravemente herido. Y los niveles letales de radiación impedirían que los equipos de rescate entraran en las zonas afectadas, porque entonces ellos mismos pasan a padecer el síndrome de radiación aguda. Entonces no pueden entrar en un periodo de 48 a 72 horas cuando baje la radiación ya a niveles no letales. Esto significa que las víctimas que sufrieron las quemaduras, los traumatismos y el síndrome de radiación aguda quedarían solas y se dejarían solas para morir. Su agonía, solas, sin tratamiento básico y sin ayuda, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando de la analgesia, de que no van a recibir paracetamol, sino que no van a tener acceso ni siquiera a agua o saneamiento básico. Y esto lo hemos visto claro en Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima el 90% de los médicos y las enfermeras murieron o resultaron heridos. 42 de los 45 hospitales de la ciudad quedaron fuera de servicio. El 70% de las víctimas sufrieron lesiones múltiples, la mayoría con quemaduras graves. Tanto en Hiroshima como en Nagasaki, la mayoría murió sin recibir ninguna atención médica para aliviar su sufrimiento. Incluso aquellos que entraron después en las ciudades para ayudar, luego sucumbieron a las enfermedades por radiación, que en ese entonces no se sabía nada de la radiación. Actualmente, si pensamos en cómo está la situación actual, en cómo hemos mejorado en tecnología y tal, pues resulta que actualmente la mayoría de los hospitales en el mundo funcionan a una capacidad casi plena. No hay ninguna ciudad en el mundo, ninguna, que esté preparada para un ataque nuclear, ninguna, para soportar las consecuencias de una detonación nuclear y mucho menos de una guerra nuclear. Y la amenaza también ha evolucionado. Hay una consecuencia que es también la cuarta consecuencia, que es cada vez más relevante de las detonaciones nucleares, especialmente de las detonaciones a grandes altitudes, que es un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético es una explosión de energía y de alto voltaje que paralizaría las redes eléctricas y los sistemas electrónicos en vastas regiones. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De que las comunicaciones colapsarían, el transporte aéreo, las redes ferroviarias, la infraestructura digital se paralizarían por completo. Es decir, la economía mundial se vería sumida en un caos. Ahora, este es el área, una explosión nuclear a gran altitud podría generar un pulso electromagnético que es capaz de desactivar a la mayoría de los dispositivos electrónicos en subcontinentes enteros. Aquí, por ejemplo, esto es una amenaza que ha hecho Corea del Norte con Estados Unidos. Una sola detonación, que no tiene que ser una bomba de alta potencia, puede generar un pulso electromagnético de una gran magnitud, una magnitud que es proporcional a la altitud de la detonación. Cuanto más alta sea esa detonación, mayor va a ser el ámbito del pulso electromagnético. Entonces aquí, ¿qué estamos hablando? ¿Verdad? No solamente que los móviles no van a funcionar, sino los automóviles, los ordenadores, los teléfonos, los satélites, los sistemas de comunicación, los sistemas de manejo de aguas residuales en muchas ciudades funcionan también con sistemas electrónicos. Entonces el mundo tal y como lo conocemos cambiaría radicalmente. No solamente por la destrucción, sino también por la desconexión. De hecho, paréntesis, cuando pasó el apagón en Madrid, uno que siempre está pensando en estas cosas, yo pensé, lo que pasó por mi mente era que era una consecuencia de un pulso electromagnético, porque las personas que sufren las consecuencias de un pulso electromagnético no van a ver ni escuchar una bomba, ¿verdad? Ellos van a sentir primero un apagón, así como lo sentimos en Madrid.
Y bueno, y luego están los sobrevivientes conocidos en japonés como hibakusha. Hibaku, que significa, bueno, sha, que es persona, y hibaku, que es bombardeada, ¿verdad? Rumi, así es. Entonces, aquí están los profesores de japonés para que nos corrijan. Bueno, los hibakusha no solo van a cargar con el trauma de haber presenciado el horror nuclear y de haber perdido a sus seres queridos de una forma indescriptible, ¿verdad? De una forma atroz, sino que van a también quedar con el dolor de ver sus hogares, sus culturas, sus historias reducidas a escombros tóxicos. Pero ellos también viven con miedos crónicos relacionados con la salud, porque ellos saben que incluso un resfrío común podría convertirse en una enfermedad mortal. Y aparte de todo esto, también sufren un estigma social. Durante generaciones, los hibakusha han sido discriminados en Japón. ¿Verdad? Los empleadores se negaban a contratarlos por temor a que se enfermaran, porque eran más propensos a enfermarse, y las familias en general evitaban casarse con ellos por el temor a que tuvieran hijos con deformidades. Entonces, incluso en las escuelas y en los orfanatos, los niños hibakusha, los sobrevivientes a los ataques, eran discriminados, eran separados de los otros niños, porque eran tratados como si la radiación, la enfermedad de radiación, fuera una enfermedad infectocontagiosa. Y este es el costo humano de las armas nucleares, ¿verdad? No solamente en el momento de la detonación, sino en las décadas posteriores y también en el silencio, en la vergüenza y en el sufrimiento psicológico y social de las personas, ¿verdad? No solamente el sufrimiento físico, sino también un sufrimiento que tiene también otras dimensiones. Y cabe decir que no solo hay hibakusha en Japón. El sufrimiento no terminó con Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Se extendió silenciosamente por todo el mundo a través de décadas de ensayos nucleares, ¿verdad? ¿Cuál es el común denominador de todos estos lugares, ¿verdad? Que eran lugares considerados prescindibles por las potencias coloniales, ¿verdad? Aquí estamos viendo, por ejemplo, las Islas Marshall, que eran un protectorado bajo Estados Unidos. Hoy son una nación soberana. En los 40 y 50 lamentablemente no lo eran. Y ahí pues Estados Unidos hizo 67 ensayos nucleares. La Polinesia Francesa, Argelia, en el interior de Australia, en Kazajistán, en Nuevo México, en India, en China, varios de esos lugares, ¿verdad? Y estas no son tragedias aisladas, ¿verdad? Forman un patrón. Ese es el legado del colonialismo nuclear, donde los vulnerables son sacrificados por ambición geopolítica y donde las poblaciones tienen el común denominador de que son poblaciones indígenas, es decir, no ricas, no blancas. A esas comunidades se les aseguró que los ensayos serían seguros y que su salud, sus tierras, su pesca, su agricultura no se verían perjudicadas y que la vida continuaría como siempre. Y por lo tanto no se tomaron precauciones, ¿verdad? Y esta gente, pues, los sobrevivientes o las personas que padecieron estos ensayos, en realidad tenían poca o ninguna forma de saber qué es lo que iba a causar la radiación. En aquel momento el mundo sabía poco sobre qué era el envenenamiento por radiación, y lo que se sabía, lo que estaba pasando en Japón, fue reprimido. Las autoridades estadounidenses y japonesas censuraron activamente el sufrimiento de los hibakusha en Hiroshima y Nagasaki. Ahí se confiscaron los expedientes médicos, las fotografías, los diarios, los dibujos, las canciones, los haikus, cualquier cosa que hiciera referencia a el síndrome de radiación y que vinculara a las armas nucleares con un sufrimiento humano a largo plazo y que vinculara a las armas nucleares con esa toxicidad. ¿Por qué? Porque la idea era que las palabras atómico y nuclear pasaran a asociarse no con la devastación y con la amenaza, sino con prestigio, poder y con fuerza. Los héroes eran los estadounidenses y los malos eran los alemanes, ¿verdad? Nadie quería hablar de un holocausto, y todo el mundo estaba hablando de los horrores por los que había pasado el pueblo judío, y nadie quería referirse a los horrores por los que siguieron pasando las poblaciones, los japoneses. Pero bueno, como vemos en estas fotos, estos son efectos que no se limitan a la historia. Estas fotos no son viejas. Entonces,
aquí importa que reflexionemos un poco cómo es la vida de una persona que nace con estas discapacidades graves causadas por la exposición a la radiación. ¿Qué implica esto para los cuidadores, para los sistemas de salud, para las redes sociales que los apoyan? Imaginemos esto en España, que tenemos un sistema de salud bastante robusto, que sería también una situación increíblemente difícil. Ahora imaginémonoslo en una familia pobre, en un país de bajos recursos. ¿Qué significado tiene la dignidad en este contexto? ¿Qué aspecto tiene la justicia? Podemos hablar de justicia aquí. Y estas no son preguntas abstractas, ¿verdad? Cuando hablamos de armas nucleares como seguridad y estabilidad, tenemos que pensar en esto también, porque esto constituye la realidad vivida por muchas personas. Y la cosa es que esta podría también llegar a ser nuestra propia realidad. Ahora, las armas nucleares, ¿cómo vamos de tiempo, por cierto? Sí, vale. Las detonaciones nucleares no solamente tienen consecuencias, también tienen consecuencias climáticas, ambientales extremas y duraderas, ¿verdad? Desde los 80 se han hecho varios estudios climatológicos y los científicos, los climatólogos, han advertido que un conflicto, incluso un conflicto regional, como uno entre India y Pakistán en Asia del Sur, que son dos países vecinos que tienen armamento nuclear y que tienen un historial de tensiones desde los 40, como un conflicto nuclear por allá en Asia del Sur podía desencadenar una catástrofe global. Si se utilizaran tan solo 100 bombas del tamaño de Hiroshima, que es menos de la mitad del arsenal de estos dos países y es menos del 1% del arsenal global, morirían millones de personas en el sur de Asia. Millones. Pero el impacto no terminaría ahí. Las tormentas de fuego resultantes inyectarían cantidades masivas de hollín a la estratosfera, que es la parte superior de la atmósfera, que está encima de la precipitación. Entonces ese hollín queda encima de las nubes, no es lavado con la lluvia, y ahí entonces bloquea la luz solar y altera el clima y la agricultura globales, que es una alteración que puede ser por décadas, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de los ciclos de cosecha, de los granos básicos, que son, ¿cuáles son los granos básicos? A ver si se despiertan los que se están durmiendo. 4 granos básicos, ¿cuáles son? Granos básicos. El trigo, el arroz, el maíz, y uno muy importante para los veganos, la soja, o como decimos nosotros en Costa Rica, la soya. Bueno, entonces estos cultivos, de los cuales dependen millones de personas y también mucho ganado, colapsarían. Y esto desencadena una hambruna que podría matar directamente esta hambruna a 2.000 o incluso 3.000 millones de personas según el estudio que se tomó. Y la mayoría de estas personas que morirían por esta hambruna estarían lejos de donde se produjo el conflicto. Entonces es una escasez alimentaria que no solamente pues mataría a este montón de personas, sino que también alimentaría el malestar, alimentaría la violencia, porque hay escasez de recursos y con la escasez de recursos, entonces los países intentan conseguirlos, los países que no producen sus propios recursos intentan conseguirlos de alguna u otra forma. Si no los pueden comprar, pues los toman. Entonces esto pues produce conflictos tanto dentro de los países como entre los países. Y aumenta el riesgo de una escalada y aumenta el riesgo de guerras también, incluso de una guerra nuclear a gran escala. Ahora, si hablamos de una guerra nuclear a gran escala, ahí la cosa cambia. Ahí el conflicto, la devastación sería inimaginable. En realidad es muy difícil comprender que la destrucción que causaría una guerra nuclear a gran escala con los arsenales entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? En cuestión de minutos se perderían decenas de millones de vidas. Y esas cifras aumentarían rápidamente, ya que más allá de las explosiones iniciales, los incendios, la radiación y el colapso de la infraestructura tendrían consecuencias catastróficas. Las principales ciudades del mundo quedarían reducidas a escombros y los sistemas médicos serían destruidos y regiones enteras quedarían inhabitables. Pero claro, la
catástrofe no se detiene en las fronteras nacionales, ¿verdad? Semejante intercambio no solamente va a afectar a estas ciudades, sino que va a destruir la capa de ozono, va a generar una radiación que se esparce globalmente y luego también liberaría decenas de millones de toneladas de hollín a la estratosfera. Entonces ya no estamos hablando de un cambio sutil de 1 o 2 grados centígrados, sino que estamos hablando de un bloqueo mayor de la luz solar, de un descenso de la temperatura global en un promedio de unos 15 grados centígrados. Y esto desencadenaría lo que se conoce como un invierno nuclear. Entonces es un periodo prolongado de no solamente frío, sino también de oscuridad. Y por supuesto, esto implica un colapso agrícola. Las cosechas, ahí sí, todas las cosechas fracasarían en todo el mundo. La fotosíntesis se vería gravemente afectada en la mayor parte del mundo. Los sistemas alimentarios que sustentan la vida y la civilización humana se desintegrarían. Entonces, en cuestión de meses, la hambruna se extendería por todos los continentes. Miles de millones de personas podrían morir de hambre, el orden social se derrumbaría, los gobiernos caerían, surgirían ahí sí conflictos primitivos por la escasez de recursos, lo que agravaría aún más la devastación. Varios ecosistemas, varias cadenas alimenticias se desmoronarían, la biodiversidad se desplomaría e innumerables especies, incluso posiblemente la nuestra, se enfrentarían a un riesgo de extinción. E incluso si algunos sobrevivieran al invierno inicial, tendría que afrontar las consecuencias de lo que se llama después del invierno, que da el verano nuclear. Porque entonces ya es marcado por el agotamiento de la capa de ozono, por la radiación ultravioleta letal, por la liberación de gases de efecto invernadero que han generado el metano de los múltiples cuerpos de los seres orgánicos que han fallecido durante el invierno nuclear. Y entonces se genera un repunte climático caótico y un ambiente hostil a nivel planetario para la vida tal y como la conocemos. Ahora, esto no es una hipérbole, no es una exageración. Es el consenso científico de los climatólogos, los ecologistas y los expertos en seguridad. Una guerra nuclear no solamente acabaría con las naciones, podría acabar con la civilización y con la humanidad. Ahora, este escenario tan terrible no es solo una posibilidad teórica, ¿verdad? Sino que es una realidad que hemos evitado por poco y por suerte. No sé si han escuchado hablar del reloj del apocalipsis. Sí, que es el Boletín de Científicos Atómicos, que es una organización que fue creada en 1945 por justamente los científicos que inventaron la bomba nuclear. En 1947 crearon el reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico que indica en minutos hacia la medianoche el riesgo de una destrucción del mundo en manos humanas, es decir, de una guerra nuclear. Entonces, para ponerlo en contexto, en 1963 estaba a menos 12 minutos. El 62-63 fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Una época en la que el mundo casi llegó a enfrentarse Estados Unidos y la Unión Soviética a una guerra nuclear. Ese riesgo bajó, pero luego volvió a subir en el 84, llegando a estar a menos 3 minutos. Sin embargo, los líderes del mundo, Reagan y Gorbachev, luego se sentaron a reunirse en el 85 y esto, los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a que terminara la Guerra Fría, al colapso de la Unión Soviética, y en 1991 era un punto de muy baja tensión, que llegamos a estar a menos 17 minutos. Y hoy, en el 2025, ¿ustedes cómo creen que están? Ahí. Ahí quiero oír números. ¿Alguien que me diga algún número? ¿Cómo estamos? Menos 8, por ahí, menos 8. ¿Quién da más? Menos 5. Menos 5. Menos 89 segundos. Hoy las armas nucleares están prácticamente ausentes del debate público. Y estamos ante el riesgo más alto de la historia.
Ahora, el Boletín de Científicos Atómicos explica este riesgo hacia grandes rasgos. Hay un informe enorme de acceso público, claro, pero son tres factores: las temerarias amenazas nucleares de los líderes mundiales, los efectos desestabilizadores de la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática para generar y agravar conflictos bélicos, y luego la alta dependencia de los sistemas los sistemas de defensa, sistemas automatizados, que se ve agravada por el auge de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Entonces, en conjunto, estos tres grandes factores aumentan el riesgo de una guerra nuclear accidental. A ver, y esto es importante que esto cale, porque el riesgo de una guerra nuclear accidental es enorme, ¿verdad? Solamente en Estados Unidos, gracias a la Ley de Libertad de Información, se han documentado más de 1000 accidentes con el arsenal estadounidense. Y en 6 ocasiones, de las que públicamente tenemos conciencia, el mundo ha estado a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente, por malos entendidos. Recordemos el arsenal mundial que eran 12.221 y de estas, ¿cuántas armas estaban en alerta máxima? 2.000. Muy bien. Entonces, estas 2.000 imaginémonos estos silos, ¿verdad? Estas armas que están listas para ser detonadas en minutos. Resulta que estos sistemas han identificado erróneamente nubes de tormenta, globos meteorológicos, incluso bandadas de gansos como misiles entrantes, como un ataque entrante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tanto Estados Unidos como Rusia mantienen una política de lanzamiento bajo advertencia. ¿Eso qué significa? Que cuando detectan un ataque entrante, no se esperan a que los misiles lleguen y lleguen a su objetivo, porque la lógica aquí es una lógica escalofriante, es que o los usas o los perdes. Si no usan los arsenales, estos ataques entrantes van a destruir los arsenales. Entonces ellos tienen que lanzar el contraataque antes de que llegue el ataque, ¿verdad? Y claro, si el ataque entrante se confunde con una bandada de gansos, hemos estado a punto varias veces de una guerra nuclear a gran escala precisamente por este malentendido, ¿verdad? Y así es la política nuclear, ¿verdad? Es como un duelo mexicano. Se están apuntando con una pistola, con un revólver directamente todo el tiempo. Y el riesgo es tal, es como un duelo mexicano en el que el dedo en el gatillo se aprieta cada vez más, ¿verdad? Ahora, a medida que la toma de decisiones se automatiza cada vez más, es un grave riesgo con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, claro, es una promesa, nos ayuda en la vida cotidiana y en la medicina, es un gran avance tecnológico, pero el riesgo que implica para las armas nucleares es enorme, porque estos sistemas se vuelven, por un lado, más vulnerables a ciberataques, a fallos técnicos y errores humanos, ¿verdad? Y como todos sabemos, por nuestra experiencia diaria, las máquinas fallan, ¿verdad? Ahorita, justo antes de entrar, tuve un problema con el ordenador y casi no puedo cargar la presentación. Y por otro lado también, la inteligencia artificial agiliza o aumenta la velocidad de la toma de decisiones y le quita agencia humana a esa toma de decisiones. Es lo que se llama la disuasión logarítmica, que la inteligencia artificial entonces analiza todos los escenarios y toma decisiones, y los humanos, o sea, que aconseja a los humanos para que tomen decisiones. Entonces quita el poder de agencia un poco sobre los humanos. Ahora, el secretario de Estado en 1963, Robert McNamara, decía que en ese momento no se desató una guerra nuclear a gran escala, no por estrategia, sino por suerte. Es decir, la suerte, esto es lo que nos ha salvado. No nos ha salvado la buena gestión, nos ha salvado la suerte. Otro aspecto particularmente escandaloso, especialmente en estos tiempos, es el gasto nuclear, ¿verdad? Que según un informe de ICANN superó los $100.000
millones de dólares solamente en 2024. Si pensamos, por ejemplo, que para limpiar todo el Océano Pacífico del plástico se requieren unos 17.000 millones de dólares, aquí estamos hablando de una inversión obscena en armas nucleares, que no solamente tiene que ver con el mantenimiento y la modernización, sino también con los think tanks y con la propaganda nuclear. Mantener el discurso nuclear también se invierte ahí, es un ciclo vicioso. Bueno, llegados a este punto, entonces hacemos un resumen. Tenemos la evidencia contundente de cuáles son las terribles consecuencias de las armas nucleares. Muchas personas han sufrido y siguen sufriendo por las armas nucleares, ¿verdad? Y la comunidad científica ha coincidido en que la amenaza que representan y el terrible riesgo que suponen es enorme. Y además de todo esto, son terriblemente caras. Consideremos además que estas no son armas prácticas, ¿verdad? Porque los efectos no se pueden controlar, no respetan fronteras y no están hechas para destruir blancos militares, sino para causar una destrucción masiva de ciudades, de civiles y matar a muchísima gente de una forma espantosa. Y consideremos además de que el uso de un arma nuclear probablemente derivaría en una guerra nuclear. Entonces el uso de un arma nuclear sería un acto suicida. Entonces, en un sentido práctico, las armas nucleares no se pueden detonar, porque sería una locura detonarlas en una guerra. Entonces son armas que en realidad no se pueden usar. Y si no se pueden usar, ¿por qué siguen existiendo? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor que se les da a las armas nucleares? Porque hay un apoyo tan persistente a su papel en las doctrinas de seguridad. Entonces, bueno, desde los inicios de la era nuclear, la aspiración a convertirse en una potencia nuclear, que en español esa palabra adquiere otro nivel de connotación que va muy asociado a que existen estas armas, esto ha reflejado una demanda de un sistema que está construido sobre la base de una violencia estructural que es social, cultural, racial y de género. Consideremos, por ejemplo, la lógica genocida que implican las armas nucleares, ¿verdad? Porque estamos hablando de la idea de aniquilar a toda una población que no son los míos, son los otros, o sea, que no son nuestra gente. Y esa es una clara y extrema expresión de racismo y xenofobia, ¿verdad? Y hoy en día, si pensemos, por ejemplo, en la cultura popular, cómo se usan las armas nucleares. En las películas de los Avengers, llegan una población de alienígenas feos y malvados que son una amenaza para la humanidad. Las armas nucleares son el héroe. Eso pasó en varias películas, en Independence Day, etc. Y en los 40, los alienígenas feos y malvados, ¿quiénes eran? Los japoneses, ¿verdad? Eso es una otredad extrema. Y hoy en día, pues, los estados con armas nucleares reivindican el derecho especial a poseer estas armas, autoproclamándose responsables. Esto lo vamos a oír varias veces al escuchar, por ejemplo, Estados Unidos hablando de Irán. Nosotros somos responsables, ellos no. Y este enfoque presenta implícitamente a los demás como irresponsables, como poco fiables o incluso ineptos para ejercer el poder nuclear, ¿verdad? Que es un privilegio que es reservado para unos cuantos elegidos, ¿verdad? Y entonces, en este caso, si hablamos de responsable, el responsable es un eufemismo para referirse ¿a qué? A privilegio. Ahora, la mentalidad colonial, porque esto es colonialismo puro y duro, esto también ocurre dentro de la ONU, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, que hay una clara mayoría de los países, que es América Latina, el Caribe, África, el sudeste asiático, apoyan los argumentos humanitarios y el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, pero estas posturas son desestimadas por el nuclearismo y por los países que tienen armas nucleares y sus aliados. Son desestimadas como ingenuas, irracionales, emocionales o poco serias, ¿verdad? Algunas voces, las del norte global, se amplifican. Otras, como las del sur global, y hago así los conejitos porque el sur global agrupa un montón de países con algunas características, es un término estigmatizador y racista, pero bueno, estos países del sur global quedan marginados. Entonces, si vemos la historia de los ensayos nucleares, queda claramente
evidente esa jerarquía, ¿verdad? Algunas vidas son prescindibles y otras son inviolables. Y esto pasó durante las negociaciones clave del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que en inglés se llama TPNW, en español me gusta más, que se dice TEPAN. A mí me gusta más porque yo soy goloso y como pan, entonces suena el TEPAN, no se acuerda más. Cuando se estaba negociando el TEPAN en el 2017, los delegados de las naciones caribeñas y africanas incluso fueron presionados por los estados poseedores de las armas nucleares para que no asistieran a las negociaciones, para que se abstuvieran y les advertían de las consecuencias que iban a tener si participaban. Y el imperialismo lo vemos todos los días, claramente no es una reliquia del pasado y esto lo vemos también en las armas nucleares. Y con las armas nucleares, ahí estamos viendo también cómo la dinámica del poder está viva en la política internacional actual, ¿verdad? Y pues esto es la disuasión nuclear, ¿verdad? El poder mágico de la disuasión nuclear, la amenaza de que una nación nuclear destruye todo si es atacada, particularmente, pero no exclusivamente, con otras armas nucleares, es esencialmente la razón de ser de las armas nucleares. Cuando estamos hablando de seguridad y estabilidad, estamos hablando de esto. Y esta es la principal justificación y la razón por la cual se asocian a la seguridad, ¿verdad? Sin embargo, para que la disuasión nuclear funcione, hace que debe ignorar y debemos nosotros, los que nos tragamos este cuento, ignorar muchas cosas. Es necesario ignorar los riesgos, el costo, el daño que han causado y siguen causando a tantas personas y al medio ambiente. Y es necesario ignorar las veces en las que la disuasión no ha funcionado, que son varias, y es necesario que todos crean que la disuasión nuclear es perfecta y que funcionará para siempre. Y que un elemento disuasorio, es decir, que es la disuasión en general, es asustar o amedrentar al enemigo con un ataque mayor si soy atacado, ¿verdad? La disuasión nuclear, claro, es la caricatura de quien tiene el garrote más grande, y claro, las armas nucleares son el garrote más grande por excelencia. Entonces, es necesario que la gente crea que la humanidad solamente se puede, que la humanidad es inherentemente violenta y que solamente se puede relacionar a través de un elemento disuasorio para mantener la paz. Y que siempre va a ser necesario para que los países no luchen entre sí. Es lo que se llama, el concepto que se llama la pax atómica. Como los romanos hablaban de la pax romana, este concepto también, las armas nucleares generan la paz y han evitado una tercera guerra mundial. Eso, de ahí sale esto. Y es necesario que la gente crea que la seguridad solamente se obtiene mediante la fuerza o mediante la capacidad y la voluntad de usar la fuerza. Bueno, en resumen, la única razón para poseer las armas nucleares es la carga semántica detrás de lo que significa una potencia nuclear, detrás de lo que significa disuasión nuclear. Y las armas nucleares funcionan entonces, ojo, como un símbolo, cuya construcción se ha elaborado cuidadosamente a lo largo del tiempo. Desde la censura de los Hibakusha hasta los concursos de belleza de la señorita Atomic Bomb, esto ha implicado propaganda y una constante participación de los medios de comunicación. Y el mundo entero se lo ha creído, el mundo entero se ha tragado ese cuento. Y así es como terminamos con 9 estados con armas nucleares. Mediante acciones o omisiones, el mundo entero ha apoyado y defendido este poder simbólico de las armas nucleares, colocándolas en un pedestal. Ahora, las armas nucleares no son solamente una amenaza en tiempos de crisis. Desde hace mucho tiempo obstaculizan la paz. Después de 1945, la teoría de la destrucción mutua asegurada prometía evitar las guerras convencionales. Sin embargo, obviamente eso no pasó. Y la paz tampoco llegó tras la caída del telón de acero en 1941. Y este error reside en una premisa falsa, de que la paz es simplemente la ausencia de guerra. Si pensamos en una definición, nosotros, ¿qué significa la paz no es algo pasivo, ¿verdad? Eso es un gran error conceptual.
Y la paz no es la ausencia de guerras ni siquiera la ausencia de conflictos. La ausencia de conflictos es imposible. Siempre va a haber conflictos cuando hay relaciones humanas. La paz implica la resolución no violenta de conflictos, implica el rechazo a la violencia, implica el diálogo, la cooperación, la diplomacia, encontrar puntos en común, tender puentes, llegar a acuerdos. Las armas nucleares socavan todo esto. Son herramientas de coerción, de dominación y de miedo, y también han envenenado las relaciones internacionales. Y eso, aunque no sea violencia física, es violencia. Eso no es paz. Ahora, cuando hablamos de las armas nucleares, no estamos ante una catástrofe natural, ¿verdad? Esto, los menos 89 segundos, no es una realidad que tiene que pasar, no estamos esperando un asteroide. Eso es un problema político y es un invento humano y es una crisis política que podemos resolver. Para resolver esto, la clave está en el rechazo al universal de las armas nucleares. Y aquí estamos hablando, este rechazo, ¿cómo se llama este rechazo? Abolición. Cuando pensamos en la palabra abolición, ¿en qué es lo que pensamos? Así, a la abolición de la ley, de la ley, de la esclavitud, ¿verdad? Abolición es una palabra que está muy ligada a la esclavitud, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ha pasado con la esclavitud? ¿Verdad? La esclavitud en el siglo XIX, muy reciente, era una actividad comercialmente aceptada por varios países en el mundo. Y en cuestión de unos años pasó a ser condenada por varios países. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? La abolición, ¿verdad? Que fue toda una campaña de un cambio normativo. Y esto, la abolición, el condenar requiere la estigmatización. Despojar a las armas nucleares de este valor es un paso necesario para llegar a la eliminación. Mira, y este es un proceso mediante el cual se han cambiado varios comportamientos en la historia de la humanidad. La abolición de la esclavitud es una, pero también las armas químicas y las biológicas. Hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química, por ejemplo, o de que se jacte de utilizar armas biológicas en sus doctrinas de seguridad, cuando en algún momento en la historia reciente ese sí era el caso. ¿Y por qué? Porque se crea un cambio normativo y se cambia el discurso. Se crea un tabú y debido a este tabú, entonces los países, no hay ningún país que haga dicha afirmación. Entonces, con las armas nucleares, para deshacernos de las armas nucleares, tenemos que cambiar el símbolo que representan. Nos podremos deshacer de las armas nucleares cuando sean condenadas universalmente y cuando el estatus nuclear no sea un motivo de elogio, sino de desprecio. Que un país que tenga armas nucleares no sea una potencia nuclear, sino un paria nuclear. Ahora, eso es la abolición, también hablamos de la desescalada. Y la desescalada, ¿verdad? De tener un riesgo, estamos en este momento, 89 segundos, es un precipicio. La desescalada también requiere la estigmatización. Si pensamos, por ejemplo, en los niños cuando están jugando quién es el más valiente, hace falta que uno de los niños sea lo suficientemente maduro para identificar los riesgos de decir, ok, ya, aquí paramos, ¿verdad? Y reconozca los peligros del juego. Esto pasó en los 80s con Reagan y Gorbachev. Hubo la reversión, el cambio de rumbo de Reagan, Ronald Reagan, que empezó su administración siendo bastante belicista, sacando pecho con las armas nucleares. Posteriormente llegó a un acuerdo con Gorbachev en la cumbre de Ginebra de 1985, en la que ambos líderes de los bloques que estaban enfrentándose a una guerra nuclear declararon que una guerra nuclear no se puede ganar y jamás se debe librar. Y este cambio se dio por una incansable campaña de sensibilización sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, que caló hondo en varias capas de la sociedad. Incluso la cultura popular.
Reagan describió en su diario, que él vio una película, se llamaba The Day After, el día después, y que se deprimió después de ver esa película. Viendo esa película, él entendió la realidad de las armas nucleares y eso cambió su postura. Entonces, el riesgo era alto y la mayoría de las personas estaban enteradas. Sin embargo, faltaba un ingrediente esencial para llegar a la eliminación de las armas nucleares, ¿verdad? Llegamos a estar a menos 17 minutos y hoy pasamos a menos 89 segundos. ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Por qué no nos logramos deshacer de las armas nucleares? Porque la conciencia del terrible impacto que había en los 80s tenía que ir acompañada del cambio normativo, ¿verdad? De condenar las armas nucleares ya no solamente a nivel social, sino también a nivel legal y utilizar el derecho internacional. Y el cambio normativo ha sido una fuerza cambiante a lo largo de la historia, ¿verdad? Así es como se lograron la abolición de las otras armas de destrucción masiva, porque el impacto humanitario, cuando volvemos a hablar del desarme humanitario, el impacto humanitario fue la razón para la abolición, ¿verdad? El por qué es necesario deshacernos de las armas. Y el cómo fue la prohibición. Entonces, de esta manera se crea el cambio normativo, que gradualmente la presión jurídica y moral de este cambio normativo se hace universal. Y finalmente, como si se tratara de un cambio de comportamiento en un jardín escolar, ¿verdad? Como la presión de pares, cuando la mayoría adopta un comportamiento, el resto lo sigue. Y así pasa en la comunidad internacional. Y varios tratados como las minas terrestres y las municiones en racimo, los países, 5 minutos, ¿vale? Terminan, Estados Unidos, que nunca firmó estos tratados y que no estaba obligado a seguirlos, cerró las fábricas que los producían en el 2006 y en el 2016. ¿Por qué? Porque se había creado una condena moral mundial que hacía políticamente desfavorable producir estas armas. Aparte de que también se había quedado sin inversores y sin compradores, ¿verdad? Y bueno, ya para ir terminando, bueno, ya casi. Entonces, bueno, hablando un poquito del TEPAM. El 7 de julio de 2017, 122 países dentro de la ONU, que es una clara mayoría de la comunidad internacional. ¿Cuántos países son miembros de la ONU actualmente? 196, sí. Entonces 122 de 196 son 2/3, ¿verdad? Es una clara mayoría de la comunidad internacional votaron a favor de aprobar el TEPAM, ¿verdad? Se lo negociaron y lo votaron. Y el TEPAM prohíbe el desarrollo, las pruebas, los ensayos, la producción y el almacenamiento, la transferencia y el uso de las armas nucleares. Es decir, es una prohibición completa de las armas nucleares. Y es un cambio normativo, el cambio normativo del que estábamos hablando, el que se produjo con las otras armas de destrucción masiva, es lo que está buscando en esta fase inicial. Ahora, para comprender cómo funciona el cambio normativo, que esto es interesante, aguántese un poquito que ya terminamos con esta fase teórica y vamos con una conversación. Hay que entender que el mundo en torno a las armas nucleares no es un blanco y negro. No solamente existen los países nucleares y los no nucleares, ¿verdad? Podemos pensar en que todos los países tienen una relación distinta con las armas nucleares y podemos ubicar los países en una serie de círculos concéntricos según cómo tengan esa relación con las armas nucleares. Lo que yo llamo pelar la cebolla, ¿verdad? Aquí estamos hablando entonces de las capas más externas de la cebolla. Están los países que no tienen armas nucleares, que no tienen alianzas militares con países nucleares, es decir, no dependen de las armas nucleares para su seguridad y estabilidad, y que además pertenecen a una zona libre de armas nucleares, que tienen una prohibición no solamente suya propia nacional, sino también regional. Entonces ahí están los países que pertenecen a las 5 zonas libres de armas nucleares. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran? Toda Latinoamérica y el Caribe, África, hay 2 en Asia, que es en Asia Central y el Sudeste Asiático, y casi se me olvida, el Pacífico, las islas del Pacífico. Ok, esas son las 5 grandes zonas libres de armas nucleares. Hay otros países como Mongolia y Nueva Zelanda que se consideran zonas libres de armas nucleares.
Luego, avanzando un poco más dentro de la cebolla, tenemos los países que no tienen armas nucleares, pero dependen de ellas para su seguridad, ¿verdad? Ahí hablamos de los países de la OTAN, como España, ¿verdad? Pero hablamos también de otros países en Asia, ¿verdad? Hablamos de, por ejemplo, ¿quién? En Asia. Japón, Corea del Sur, exacto. Y también hablamos de Australia. Y ya después, una vez que pelamos esta capa de la cebolla, entramos con los 9 países nucleares, que no todos los países nucleares tienen la misma relación con las armas nucleares, ¿verdad? Por ejemplo, si Francia y Gran Bretaña se deshacen de sus arsenales nucleares, eso no tiene tanto impacto, la gente ni se da cuenta. Pero si Estados Unidos y Rusia tienen una relación mucho más fuerte con estas armas nucleares, y esos son los que están en el centro de la cebolla. Entonces, claro, la estigmatización se extiende en esta dirección, pelando las capas del nuclearismo, ¿verdad? Esa dependencia en las armas nucleares, así es como llegamos hasta el núcleo, ¿verdad? Entonces, claro, es comprensible que sea más fácil pelar las capas externas, ¿verdad? Que los países en las capas externas hayan rechazado y prohibido las armas nucleares a nivel local y regional. Pero una vez eliminada esta capa, este efecto debilita las capas, al igual que pelar una cebolla. Es más fácil pelar las capas internas una vez que uno ha eliminado las capas externas. Entonces, por eso los que estamos en el activismo defendemos el TEPAN, porque se estigmatizan las armas nucleares. Y con el TEPAN, o sea, no solamente a nivel personal, uno puede decir las armas nucleares son malas, sino que también se acaba la ambigüedad moral. Es decir, se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Entonces, un país que se niega a firmar el TEPAN, como España, está diciendo que está de acuerdo con las armas nucleares y con que se usen las armas nucleares en su nombre, que eso es la aceptación tácita que tienen los países que dependen de las armas nucleares por su vida. Entonces, bueno, el TEPAN, aparte de estigmatizar las armas nucleares, también fortalece el multilateralismo, fomenta la cooperación y refuerza el Estado de Derecho. Hoy en día son 99 los países que apoyan el TEPAN, es decir, aquí estamos hablando de la mayoría de la comunidad internacional, que son, o sea, si es 196, la mitad de 196 es 98. Entonces ya estamos en 99. 99 países de la ONU apoyan el TEPAN. Y bueno, hay varias campañas, de eso podemos hablar ahora en el coloquio, en la cual la gente común, todos tenemos un rol que jugar en el desarme nuclear y en la estigmatización nuclear. La urgencia del desarme nuclear exige que afrontemos el desafío directamente, de frente, con claridad, con convicción y con coraje. Y hay mucho que podemos hacer, ¿verdad? Porque las normas no se cambian por sí solas, ¿verdad? Los sistemas, los cambios sociales no surgen de las cúpulas están muy contentas con las cosas como están, surgen de las bases, surgen del apoyo popular. Y los cambios suceden cuando la gente se une y las voces se multiplican. Y para cambiar las normas se necesita una sociedad civil robusta, compleja, que ejerza presión y transforme la conciencia pública y genere la voluntad pública y política para el cambio, para actuar. Entonces hay varias, es un movimiento, el que va en contra de las armas nucleares va creciendo en contra del escepticismo, en contra del discurso dominante, y hay pues varias iniciativas como varias ciudades, por ejemplo, dentro de los países, tanto nucleares como de los que dependen de las armas nucleares, que están apoyando el TEPAN, que su país firme el Tratado sobre la Prohibición. En España ya hemos llegado a 110 municipios, incluidos, por ejemplo, Sevilla, Barcelona, otras ciudades grandes como Berlín y Nueva York, que están apoyando estas iniciativas en contra de la voluntad del gobierno central. O bueno, la abolición nuclear, ya para ir cerrando, ya siento la presión por aquí de parte de Mario. Quedan 15 minutos y si no, no... Vale. Sí, entendido. La presión justificada. Bueno, un mundo libre de armas nucleares no es solamente necesario, no es solamente urgente, sino que también es posible, es alcanzable, es algo que podemos construir entre todos.
es, tenemos que sembrar semillas de forma amplia, de forma audaz, de forma incansable. Algunas semillas pueden caer en terreno rocoso, claro, y no prosperar, pero algunas semillas caen en terreno fértil, ¿verdad? Y de ellas, a partir de ellas es que surge un futuro. Así que os exhorto a que os involucréis y arigato gozaimasu. Bueno, pues tenemos 15 minutitos, así que ¿quién quiere preguntar algo, comentar algo? Dentro sí. Del TEPAN, de los países que tienen el TEPAN, supongo que no habrá ninguno de los 9 países que contengan armas nucleares que lo apoye. No. ¿Y hay alguno que esté cerca o haya dado algo de sí para que dentro de poco firme o apoyar? No, de hecho de los 99 países, todos están en las capas externas de la cebolla. No hemos llegado, estamos, y por eso es que estoy viviendo en España ahora, estamos dándole duro a los países de la siguiente capa de la cebolla. O sea, ya casi todos los países de las 5 zonas del libre de armas nucleares han firmado, por ejemplo, y otros países más. Pero los países que dependen de la disuasión nuclear, toda la OTAN, Japón no ha firmado el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Algo que hay una presión creciente para que eso pase. Y hay una presión constante. Entonces, estamos en esa capa de la cebolla actualmente. Otra cuestión que yo tenía era el tema de las bombas de neutrones, que sí que no son, a diferencia de otro tipo de bombas atómicas que destruyen todo lo que hay a su paso, por todo entendido, esas, la infraestructura sí que las dejan casi completas. O sea, no destruye todo, pero sí, es solo orgánica. La cosa, bueno, ahí se habla de varios tipos, por ejemplo, incluso de la bomba de Hiroshima, la potencia era en 15 kilotones. Se hablan de bombas atómicas que tienen menos de 1 kilotón, ¿verdad? Pero si hablamos de una bomba atómica, la idea, hay bombas convencionales que no implican, que no son atómicas, que no implican radiación, que generan una destrucción monumental, enorme. Incluso la gente que habla, bueno, de Gaza se habla que ha habido una potencia destructiva de varios kilotones, o sea, que se ha superado la potencia destructiva de varias Hiroshimas, ¿verdad? Por la destrucción, solamente por la destrucción. Si hablamos para efectos prácticos, las armas nucleares son innecesarias, ¿verdad? Porque precisamente por el elemento de la radiación. Entonces, ahí el rol de las armas, que cumplen las armas nucleares es otro, ¿verdad? No es para usarlas en un sentido práctico. En realidad, las armas nucleares táctica entendiéndose como para atacar un objetivo militar, no existen. Es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Entonces, pues sí. Vale. Yo quería preguntar sobre si hay sobre este intento deseo, digamos, de evolución total del mundo, si hay un planteamiento de margen de tiempo en que se estime que se pueda llegar a lograr o si hay algún tipo de planteamiento. Bueno, la cuestión es contar con la voluntad política. Sí hay gente que ha hablado de 10 años, por ejemplo. Es muy interesante porque las cosas pasan cuando yo empecé a involucrarme, a ir a la ONU, a hacer incidencia política en el 2013. Nosotros íbamos y nadie hablaba de prohibición, del tratado de prohibición, nadie lo mencionaba. Y nosotros, como gran cosa, los activistas se conseguíamos los recursos para estar ahí, hacer incidencia política, lo que hacíamos era contar las veces en las que prohibición o un sinónimo, ban, era mencionado, ¿verdad? Estamos hablando de 2013. 4 años después, 2/3 de la comunidad internacional está negociando dentro de la ONU un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. O sea, fue un desarrollo, varios pasos políticos condujeron a eso, ¿verdad? A veces son oportunidades, es una historia interesantísima, porque son oportunidades que ocurren, que se aprovecharon en ese momento y que si no se hubieran aprovechado no tendríamos un tratado de prohibición. Pero eso llevó a que 2/3 de la comunidad internacional, a que hubiera ese cambio tan grande y que ahora, si bien no hay ningún país nuclear todavía esté apoyando la prohibición, más bien están del otro lado de las cosas,
hay un creciente movimiento y un creciente número de países que la apoyan. Entonces, es un poco impredecible hablar sobre esos movimientos políticos, pero sí, conforme va creciendo el movimiento, van creciendo las oportunidades y la gente que es capaz de aprovechar esas oportunidades para lograr ese cambio. Ahora, por ejemplo, Australia, que es un país que está en la siguiente capa de la cebolla, que depende de de la seguridad de las armas nucleares, el primer ministro de Australia, él firmó lo que nosotros llamamos el compromiso parlamentario. Bueno, que lo firmó Ada Colau en su momento aquí, bueno, no ella, sino el ayuntamiento de Barcelona, pero él como parlamentario, cuando era parlamentario lo firmó. Y hay una promesa de que Australia firme el TEPAN. Cuando un país de la OTAN, por ejemplo, firme el TEPAN, se cae esa unidad de la OTAN y varios países que han estado coqueteando con la idea de la abolición nuclear se van a sentir más seguros en poderlo hacer. Porque cabe aclarar que la OTAN no es ningún impedimento para que un país como España firme el tratado de prohibición. No son incompatibles legalmente. Entonces, un país lo que hay es una presión de pares, una presión política. Imagino que la presión de Estados Unidos sí, tiene que ser bastante claro, grande. entonces tiene que ser, por ejemplo, España se ha logrado resistir a aumentar el gasto militar al 5%, ¿verdad? Esa misma resistencia se puede generar en torno a las armas nucleares y es necesario que haya políticos tomadores de decisiones valientes y que sean coherentes con principios democráticos y humanitarios, porque de eso se trata eso, ¿verdad? Y eso no se logra por sí solo, se logra por la presión popular. De entre los países que ya han firmado el TEPAN, los que están de acuerdo con la desnuclearización de los países y demás, ¿cómo han sido, por poner un ejemplo concreto, cómo ha sido de un país, no sé, Mongolia, creo que había mencionado antes, si no recuerdo mal, Mongolia, igual, Mongolia, por ejemplo, del sudeste asiático, como uno de esos países, ¿cómo ha sido su paso por la toma de decisión de ellos? Es decir, cómo han llegado a esa conclusión, cómo han firmado, y creo que lo más importante de ellos es si se puede replicar, sobre todo a nivel de ciudadanía, es decir, como ciudadanos nosotros, qué papel podemos tomar y si es replicable lo que ocurre en esos países, es replicarlo en el nuestro. Uy, qué pregunta tan interesante y que necesito como media hora para contestar esa pregunta. Pero bueno, voy a hablar de un caso concreto, uno muy interesante que es Sudáfrica. Que Sudáfrica tuvo armas nucleares cuando era un apartheid, deja de ser un apartheid, no solamente deja sus armas nucleares, sino que se convierte en un defensor del derecho internacional y en uno de los países más que han defendido el TEPAN con más fuerza. De hecho, se les dio, junto a otros 7 países, incluido Costa Rica también, el premio de Arms Control en el 2018, el año después de que se negoció el tratado, porque fueron 7 países clave que apoyaron el tratado sobre la prohibición. Entonces, claro, ahí estamos hablando de un país que optó por la democracia, por presión tanto interna como externa, y que entonces al optar por la democracia, las decisiones que ha tomado también, tanto a nivel interna y externa, han sido coherentes con esa democracia. Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿verdad? Por el apoyo a la toma de decisiones basada en evidencia, por el apoyo a el derecho internacional y el apoyo a la democracia, ¿verdad? Y con Sudáfrica el cambio fue clave porque era un país nuclear que dejaron las armas nucleares y luego optaron por esto. Hay otros países que han sido nuclearistas en algún momento, Brasil y Argentina tenían un programa nuclear, lo dejaron de lado, se unieron a la zona libre de armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe y luego Brasil se convirtió en uno de estos 7 países, de los champion states que impulsaban la prohibición global de las armas nucleares. Entonces va por ahí, por la defensa del derecho internacional, poner al ser humano en el centro del debate, no al poder, sino a las personas, y por la defensa del derecho internacional. O sea, es imposible, o sea, si uno confronta a los tomadores de decisiones ante estos argumentos, es imposible que alguien pueda defender las armas nucleares. De ahí, porque está hablando de países democráticos, pues luego tenemos a parte de Corea del Norte, que el sistema de gobierno se basa mucho en la militarización, específicamente las armas nucleares como toma de poder, como toma de poder general, ya llegar a ese punto. Sí, pero a ver,
Corea del Norte fue el último país de los 9 en adquirir armas nucleares. Las adquirió en el 2005. Y no fue casual, fue un fallo diplomático de parte de Estados Unidos, ¿verdad? Eso se pudo haber prevenido. Obviamente no vamos a pensar que Corea del Norte sea nuestro salvador en este caso, sin embargo, Corea del Norte, sí, un país como Corea del Norte responde a la dinámica mundial también. O sea, hay una condena moral mundial si ellos no ven la necesidad o de llamarse potencia nuclear o de depender de las armas nucleares para su seguridad, no las tienen, pero las armas nucleares son carísimas de mantener y es un riesgo altísimo para cualquiera que las tenga. Entonces, otro caso que vemos es Irán. Irán no tiene armas nucleares. Claramente no es una democracia, ¿verdad? Sin embargo, se están resistiendo, en este momento todavía se están resistiendo a desarrollar armas nucleares y puede que Irán se vaya por la vía diplomática. Si Irán decide si Irán decide apoyar el TEPAN, por ejemplo, Irán, cabe decir, fue uno de los 122 países que fue parte de la negociación del Tratado de Prohibición. España no estaba ahí, no estaban los países de la OTAN, no estaban los 9 nucleares, pero sí estaba Irán ahí negociando. Si Irán decide apoyar el Tratado de Prohibición, eso puede tener un cambio, puede ser un punto de inflexión, no solamente para la región, sino para el mundo. Igual si pasa lo otro también. Perdón por cambiar un poco, pero en el caso japonés, cuya defensa militar depende esencialmente de Estados Unidos, y esto involucra, bueno, no solo armas nucleares, sino me imagino otro tipo de armamento y bases militares y demás, pero la parte nuclear es tremendamente importante para la disuasión, ¿no? Entiendo yo. Si esto se quita, ¿cómo podría funcionar un país como Japón, que no tiene ejército, en principio no tiene un ejército, y que su principal fuente de disuasión es una potencia mayor, cuya potencia a su vez se basa en la nuclear? Claro, ahí tenemos que ver cuál es el rol específico que juega la disuasión nuclear, ¿verdad? Ya no como un concepto abstracto, sino identificar qué es lo que pasaría. Por ejemplo, si alguien ataca a Japón, cuáles son los riesgos, las amenazas de que eso pase y qué rol juega la disuasión nuclear ahí. O más fácil, qué es lo que pasa si Japón firma el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, cómo cambia su situación de seguridad. Eso es lo importante que hay que ver ahí, ¿verdad? El identificar ya no como un concepto abstracto, la seguridad y la estabilidad, sino ver claramente en qué consiste la seguridad para un país. Y la seguridad no se construye sobre amenazas y sobre imposiciones, se construye con la diplomacia. Entonces, casi que podríamos decir que Japón podría considerarse un rehén de Estados Unidos en torno a la política nuclear, no al revés, y que Japón podría y tiene una obligación moral de oponerse a las armas nucleares al ser el único país que ha sido atacado directamente con las armas nucleares y que ha sufrido en realidad la mayor cantidad de consecuencias humanitarias. Yo, de aquí a 3 minutos, ¿vale? O sea, voy a hacer algunos comentarios también, vale, desde mi punto de vista, ¿no? Y para contextualizar algunas cosas, ¿no? O sea, sin quitar razón, ¿no? Eso es lo que ha dicho Carlos, ¿no? Pero, claro, en clase no hemos visto, ¿no?, cómo hay diferentes escuelas a la hora de analizar la política internacional, ¿no? Hemos hablado del globalismo, hemos hablado del idealismo, ¿no? Y claro, hemos hablado también de otras escuelas, ¿no?, que tienen una visión pues mucho más descarnada, ¿no?, de la política internacional, ¿no? Y lamentablemente, claro, en tanto en cuanto, ¿no?, porque no solo es Corea del Norte, ¿eh? O sea, quiero decir, podemos identificar lo que era el norte, que es como, ya está, y todos lo tenemos muy claro, ¿no? Pero es un tema en realidad mucho más complejo, ¿no?, en el sentido de que, claro, en tanto en cuanto haya actores políticos que estén dispuestos a utilizar la coerción, ¿no?, como un medio a sus ojos legítimo, digamos, ¿no?, en política internacional, pues claro, esto nos genera unas dinámicas muy preocupantes, ¿no? Y claro, ahí es donde hay una lógica para las armas nucleares, una lógica, cuidado, sin discutir en absoluto todas las problemáticas que aquí se han puesto sobre la mesa, que son muy importantes, como habéis podido ver, ¿no? Porque claro, hay una diferencia muy grande entre las armas químicas, las armas biológicas, la bomba de racimo, ¿no?, etcétera, etcétera, y las armas nucleares. Hay una diferencia fundamental, y es que las armas nucleares son útiles para disuadir. Esto es una realidad. Ahora, ¿qué? ¿Esa disuasión es un equilibrio
peligrosísimo, ¿no? Que es jugar, como decía, ¿no? El vuelo mexicano, que bueno, sí, funciona hasta que deja de funcionar, y cuando deja de funcionar, ¿qué? ¿No? Pues todo lo que se ha puesto aquí sobre la mesa, cuidado, ¿eh? Pero, claro, el hecho de que puedan ser útiles sin usarse es lo que les da sentido. Y esto de que son caras, claro, son caras o son baratas. Es decir, claro, son caras, depende lo que estáis viendo, porque de hecho, como medio de disuasión es mucho más barato el armamento nuclear que un ejército convencional. O sea, como medio de disuasión. Es decir, tú puedes gastar un dineral enorme en un ejército convencional, como en el caso, ¿no? Irak, que recordaréis, ¿no? Libia, que recordaréis, y eventualmente, claro, esto no disuade de un ataque exterior. Cuidado. O sea, quiero que entendamos la lógica que hay detrás, ¿no? De por qué pues, Corea del Norte, ¿no? Por qué India, Pakistán, o sea, porque hay una serie de países, ¿no? que hacen esto, ¿no? Claro, imaginaros, ¿no? En los países bálticos, ¿no? Porque, como decía Carlos, claro, también una cosa, yo creo que hay que distinguir esto, ¿no? Una cosa es el debate normativo, ¿no? Que creo que ahí, la verdad es que creo que estaremos todos bastante de acuerdo, ¿no? A dónde se tiene que ir avanzando. Y otra cosa es, claro, la realidad concreta o las dinámicas de seguridad concreta de un país determinado, en un momento determinado. Claro, decirle, por ejemplo, ¿no? A Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Que claro, van a estar más seguros, ¿no? Ahora mismo, sin armamento nuclear, pues te van a decir, no, es imposible que estén más seguros sin armamento nuclear. ¿Por qué? Porque sin armamento nuclear, Rusia, si quiere, nos invade mañana, ¿no? Que no hay nada, que ahora mismo, cuidado, hablamos, ¿no? O sea, que ojalá en 15 años, ¿no? La dinámica sea muy, muy distinta, pero que creo que tenemos que entender, ya digo, ¿no? Que hay diferentes niveles, ¿no? A la hora de hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, que Carlos no lo ha dicho, pero muchos no lo saben, ¿no? Pero Costa Rica es un país que no tiene ejército. Entonces, claro, Que lo abolimos. Claro, lo abrieron. Claro. Esto probablemente no, probablemente no, a lo mejor la mayoría no lo sabíais, ¿no? Pero, y claro, a lo mejor para Costa Rica tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Abolir el ejército. Pero a lo mejor hay otros países, claro, pues no ven tan claro, ¿no? Esto de abolir el ejército, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que es importante también que entendáis pues estos diferentes niveles, ¿no? De debate que hay ahí, ¿no? Y es lo que hace que sea tan complejo esto, o sea, decir que sea un tema que sea tan complicado, digamos, ¿no? Es complejo, pero sencillo a la vez. Porque si vemos el problema nuclear, la amenaza existencial que representan, tenemos que entender que el camino es uno, la eliminación de las armas nucleares. Que todas las situaciones de seguridad terminan siendo pretextos para no eliminar las armas nucleares precisamente por depender del nuclearismo, ¿verdad? Por depender de esa relación con las armas nucleares. Porque, de nuevo, volvemos a las cúpulas. Las armas nucleares se han convertido en un símbolo de estatus, en equiparar el estatus nuclear con poder y prestigio. Y, a ver, la disuasión nuclear funciona hasta que no, ¿verdad? Y no ha funcionado en varias ocasiones. La misma crisis de los misiles de Cuba fue un fallo de disuasor, ¿verdad? Que casi termina con el mundo como lo conocemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la comunidad internacional tiene que entender que la disuasión nuclear no es sostenible en el tiempo. Mientras existan las armas nucleares, tarde o temprano se van a utilizar, y que nuestra única salida es de nuevo prevenir lo que no podemos curar. Porque no hay retorno. Cuando si hay una guerra nuclear a gran escala, que una guerra nuclear a gran escala no dura años o meses, dura minutos. Si sobrevivimos, si tenemos la mala suerte de sobrevivir, nos damos cuenta una vez que pasó todo. Entonces, de eso no hay vuelta atrás. Ya vimos todo lo que pasó, el invierno nuclear, el verano nuclear, o sea, se vuelve, la vida sobre la Tierra cambia muchísimo. Y esto es una crisis política, es simplemente, ¿qué es lo que necesitamos? Ponernos de acuerdo. Y eso es lo que necesitamos en el mundo. Así que, pues, pongámonos de acuerdo y quitémonos esta amenaza de encima. Eso es lo que hay que hacer. En España existe una alianza por el desarme nuclear. Desarmenuclear.org, por si están interesados en más información y en ver qué pueden hacer también. Ahí hay varios recursos en castellano bueno, y en otros idiomas españoles también, que no me digan los catalanes, pero sí hay en catalán también, etcétera. Por si también estáis interesados en algo que podáis hacer o en tener más información al respecto. Muy bien, pues muchas gracias. Vale.